Amigas y amigos, muy bienvenidos a su casa, a la casa del diputado Jorge Gaviño, su servidor. Estamos transmitiendo desde el corazón de la colonia Roma Sur, Linares número 74. Esta es la Casa de Atención Ciudadana, la Casa de Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y ahora estamos de plácemes porque estamos recibiendo a un buen amigo, amigo de hace muchos años, de las luchas sociales, un luchador social que viene pues prácticamente bregando, trabajando desde abajo, desde la base, y ahora pues es nada más y nada menos que el Procurador Social del Distrito Federal. Él ya ha tenido varios cargos públicos, ha sido diputado local, ha estado al frente de la Dirección de Regularización Territorial del Gobierno de la Ciudad, y ahora pues está a cargo de la Procuraduría Social. Vamos a ver de qué se trata este trabajo, qué es lo que procura, cómo vamos a organizarnos pues en comunidades para tratar de defender nuestros derechos, sobre todo los derechos más importantes que tenemos, que es el derecho a nuestro hogar, a nuestro espacio donde vivimos. Alfredo Hernández Raigosa, pues bienvenido, estamos contigo, transmitiendo desde aquí de tu casa. Gracias por aceptar la invitación. Jorge, muchas gracias, buenas noches. Pues aquí estamos para informar qué es lo que hacemos en la Procuraduría Social, y nos da mucho gusto tener comunicación vía el ciberespacio en este modelo que me parece alternativo y me parece muy eficaz. Sí, así es. Y también saludamos con mucho gusto a Sergio Aguayo, quien nos acompaña prácticamente en todos los programas que transmitimos aquí de respuestas los días jueves. Gracias por acompañarnos, Sergio. Diputado, buenas noches. Vamos a estar platicando con ustedes sobre todo de los problemas condominales, que es precisamente donde viven los condominios, cerca de la mitad de la población de la ciudad. Sí. Hace un momento el señor procurador me comentaba que tenemos ya casi el 50% de los habitantes de la ciudad viviendo en condominios, y si no estamos preparados, si no estamos acostumbrados, si no estamos con una cultura condominal, las cosas nos ponen muy difíciles. Si les parece, señor procurador, no, vemos un video que dura 2 minutos y medio, cuando mucho, y estamos platicando con ustedes. No se vayan, se va a poner bueno. Vecinos de unidades habitacionales del Distrito Federal reconocieron que en caso de sismos la mayoría hace lo que quiere y lo que puede, y que no existe un protocolo para que los residentes actúen con seguridad y orden durante los movimientos telúricos. Hay quien baja, hay quien ya no baja, bajan corriendo las escaleras y se vienen a refugiar aquí en las lavanderas. Cada quien se refugia en el lugar para protegerse, en su casa, digo. Al menos nosotros bajo una columna. Es salirnos al pasillo y ahí nos quedamos. Pues ni nos movimos de la cama. Todo depende del grado del temblor. Si es muy fuerte, pues sí, nos salimos. No hay lugar donde reunirse, cada quien se reúne donde puede o donde quiere o donde le gusta. En los conjuntos habitacionales Tlatelolco, el multifamiliar Miguel Alemán y los llamados soldominios de la colonia Doctores, los vecinos aseguraron que no hay orden cuando un sismo se siente en la ciudad. Y aunque el gobierno de la ciudad ha difundido las acciones a seguir en caso de sismo, los habitantes de multifamiliares no cumplen con las instrucciones. Somos 450 viviendas y tú ves 50 gentes colaborando. Se quedan viendo el edificio. No se van a un lugar seguro. Tienen la costumbre de bajarse como lo enseñan en el trabajo. Predomina más el pánico de las personas que el pensar. Solo los que están en los pisos de abajo sí se salen y bueno, se van a una zona de seguridad. Las medidas de seguridad difundidas por el gobierno dictan que en el momento del sismo, la primera acción debe ser el repliegue a zonas de seguridad al interior de los inmuebles. Cuando el sismo pase, se procederá a la evacuación en calma y de manera ágil, y las brigadas de vecinos ya formadas previamente deberán revisar que todos los habitantes ya salieron para proceder a revisar el inmueble. Sin embargo, estas acciones se ignoran. Algunos vecinos aseguran que se debe a la apatía de la comunidad y a la falta de interés en la protección civil.
El pasado sábado, un sismo de 5.8 grados sacudió al DF a la medianoche. El gobierno local no reportó daños graves, solo caída de 3 bardas y algunos cables eléctricos, además de fallas en suministro de luz en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán. Con el propósito de evitar un futuro desastre y ante las recientes cuarteaduras o por atención a los vecinos pertenecientes a la tercera edad, habitantes de estas unidades solicitaron a las autoridades una evaluación de los daños, sobre todo en aquellas donde las cuarteaduras son evidentes. Georgina Colín y Rafael Montes, El Universal Televisión. Pues este video que elaboró el periódico El Universal, pues muestra uno de los problemas que tienen los habitantes de las unidades habitacionales cuando no están preparados para recibir una contingencia, un problema como es un sismo. Y bueno, pues, pero hay muchísimos problemas, otros problemas que vamos a ir dilucidando aquí en este programa. Agradecemos los saludos de Alejandro de la Vega, muchas gracias por escribirnos. Andrés Hernández, muchas gracias. Mario Valencia Manríquez, María de Ángel Horta, Enrique Vallejo, que nos comenta a través de Facebook. Felicidades, licenciado, por los programas que presenta, que dan luz sobre temas que enriquecen nuestra cultura. Muchas gracias, Enrique Vallejo. Señor Procurador, ¿qué es la Procuraduría Social? ¿Cuáles son sus principales objetivos y cómo sientes tú que vaya esa institución? Mira, Jorge, la Procuraduría Social es una entidad que tutela, direcciona, regula las relaciones entre condóminos y, por otro lado, establece una relación con el gobierno, con las entidades públicas, para mediar entre los trámites administrativos y el ciudadano para buscar una amigable composición y resolver lo que tiene que ver con las peticiones de los servicios urbanos, llámese daños por bache, falta de alumbrado, seguridad, en fin. En el caso particular de la relación entre condóminos, la Procuraduría Social regula la queja condominal. Hay un procedimiento exprofeso para que el administrador en un conjunto habitacional debidamente constituido o el condómino puedan presentar alguna queja de la relación que se deriva en el régimen condominal y permitir en un primer paso conciliar, en un segundo aspecto arbitrar el problema y en un tercer aspecto resolver a quien tenga la razón y el derecho en esta materia. De tal suerte que la Procuraduría Social también tutela en un concepto general los derechos sociales de la población, está atento de que las premisas en materia de derechos sociales se cumplan en beneficio de su población. La historia de la Procuraduría Social y lo que representan las Procuradurías Sociales en el mundo es una especie de ombudsman administrativo y de defensa de los derechos sociales de la población. En la Ciudad de México, después de la creación de la ley y el fortalecimiento en el 2011 de esta, le ha permitido tener una mayor injerencia en la vida condominal y en la vida, esta parte de las acciones administrativas, pero centrada más en el asunto condominal porque históricamente en la ciudad no encuentro yo un esquema completo de cultura condominal, que es lo que creo yo que hace falta y en el cual estamos trabajando a partir de que tomé el cargo y el cual me hizo favor de nombrar el doctor Miguel Ángel Mancera. Fíjate que estás tocando, Procurador, un tema que es una palabra que encierra, pues yo creo que todo el cambio que debe de venir en el devenir histórico, que es la cultura. Tú hablas de cultura condominal. Este aspecto, esta cultura, pues tiene que ser con un cambio de actitud. ¿Cómo recibimos nosotros? Yo recuerdo que hace muchos años, estaba yo inclusive un año antes de casarme, eso hace ya muchos años, casi tengo 30 años de casado, ya perdí la cuenta. Hace 31 años recibí yo por parte de la CTM un departamento de interés social ahí en Guerrero y Mosqueta, que todavía están ahí, que eran departamentos del gobierno de la ciudad que entregaba a los trabajadores y a los trabajadores del gobierno de la ciudad,
Y yo trabajaba en ese entonces en el sindicato de músicos, y de alguna manera salí sorteado yo con ese beneficio, estos departamentos eran del antiguo Fividesu, y luego yo tuve la suerte de ser director Fividesu años después. Claro. Años después, pero fíjate, me acuerdo de este asunto por lo que te quiero comentar, y que es parte de lo que tú señalas, que es la cultura condominal. De pronto estábamos en una asamblea y yo propuse que hacia fuera del edificio, es decir, que pusiéramos dos cortinas, una cortina blanca que diera hacia los patios, para que toda la unidad fuera unidad y se viera cortinas blancas hacia afuera, y hacia adentro de los inmuebles se pusiera pues la cortina del color que quisiera, de tal manera que pues se respetara la unicidad del condominio. En ese momento estábamos hablando de que nos acaban de entregar las llaves hacía 3 días, 4 días, porque nos la entregaban en ese momento a todos juntos, ¿no? Entonces me recuerdo un cuate que estaba ahí, nos dice, no, a ver, permítame, yo le quiero decir aquí al joven, porque yo era muy joven en ese entonces, yo le quiero decir aquí al joven, que las cortinas hacia afuera y hacia adentro le voy a poner yo de cualquier color, el que se me dé la gana, porque es mi casa. Entonces, pues aquí es un problema, porque finalmente, ¿cómo tú haces entender a la gente que si vas a vivir en un condominio, tienes que cambiar de cultura? Sí. Porque los espacios son comunes en muchos aspectos. ¿Tú qué piensas de eso? Déjame comentarte cómo encuentro yo la Procuraduría y cómo la veo en su retrospectiva y en su perspectiva. Sí. 1947 surge la primera unidad habitacional. La de la CUPA. La CUPA, que es enorme. CUPA, es enorme, en Benito Juárez. Ese modelo lo traen de Europa, es un modelo que se afianza aquí en México, en la ciudad, pero no establecen reglas ni de mantenimiento, ni reglas de cultura condominal. Luego viene, todos estos procesos los conoces, los 60s, Tlatelolco y otras más. Ahí surge Tlatelolco. Sí, también enorme. Enorme. Luego los 70s. Todas ellas sin un reglamento. Nada, no, fueron creadas, construidas, colocada la gente y las reglas. Y arréglate como puedas. Luego surge los 70s. Recordarás Rosario, Azcapotzalco, Ejército de Oriente, muchas veces las conoces. Perfectamente. Los Culhuacanes, los CTMs de Gustavo Madero, en fin. Luego viene otro proceso de construcción de vivienda en conjunto, que es después de del 85. En ninguno de estos procesos se sientan las bases de una cultura condominal. No hay un apartado, no hay un catálogo, no hay un protocolo, de tal suerte que tienes un vacío de 60 años, de más de 60 años. 60 años que implica revertir todo un proceso para que la gente conceptualice que el llegar a un conjunto habitacional, a un departamento, es compartir el techo, los muros, el piso, las instalaciones hidrosanitarias, las escaleras, todo lo que implica fuera de su indiviso, que es su espacio donde habita, todo lo demás es compartido. Y este fenómeno ha traído como consecuencia una especie de desorden, de psicosis, de crisis, de caldo de cultivo en los conjuntos habitacionales, aunado a otro fenómeno. Nadie tampoco se preocupó por destinar partidas específicas para el mantenimiento de las unidades habitacionales. Es un problemón. Ese es el problema. Estos dos problemas son los genéticamente más dañinos para el concepto de vivienda en conjunto habitacional. Entonces, el día de hoy, si tú me preguntas si hay cultura condominal, no la hay. Es el gran reto, entonces. Es el gran reto. Y la otra parte que en la Procuraduría Social me encontré, una modificación a la ley, que es acertada, es que ahora, de acuerdo a la modificación en el artículo 27 de la Ley de Propiedad en Condominio, ya se puede dar mantenimiento por parte de la autoridad a los espacios comunes. Exacto. No existía. ¿Y eso va a ser a cargo de los vecinos? No, una parte corre a partir de que constituyes tu régimen condominal, tu administración, tu comité de vigilancia y generas una cuota para el mantenimiento. Y la otra, históricamente en todos estos 60 años, la autoridad dijo, no puedo entrar a unidades habitacionales porque son privadas, no le otorgo recursos, y entonces el deterioro, sin concebir que las unidades habitacionales son, independientemente de su plusvalía, son de interés social todas. Yo concibo a todas en un fenómeno social y no en un fenómeno de propiedad privada
a ultranza. Claro, y esto es independiente del monto del precio de cada uno de los departamentos. Todas las viviendas, las de Santa Fe, exacto, las de Iztapalapa, sufren el mismo deterioro en el mismo tiempo, por las mismas causas. Claro. Porque son fierros y son y además el flujo, mientras tú vivías aquí donde estamos, en tu módulo, es una propiedad privada, claro, donde vivían seguramente 1 o 2 viviendas, pero en este espacio construyes 40 departamentos y viven 160 personas. Esa es la gran diferencia del vivir en el conjunto habitacional. Claro. Yo que planteo hacia el futuro, que te lo podría desglosar en un momento, pero te lo voy a decir. Yo creo que necesitamos crear una política pública para unidades habitacionales, transversal, donde todos etiqueten, creen acciones y programas para las unidades habitacionales, porque se está constituyendo como un germen de todo tipo, desde el problema de las adicciones, el problema de la violencia, el problema de las enfermedades, la deserción escolar, y un fenómeno que algunos médicos y psicólogos y sociólogos dicen, el síndrome de las familias del condominio. Es un choque psíquico, psicológico, que llegues tú y como entras a una casa como huevito del tamaño de muy pequeñas, y además que todos son iguales. Todos son iguales. Entonces, eso es también un problema que si no estás preparado, pues te ocasiona algún problema. Pero además, la tendencia, Jorge, es que la ciudad se va a seguir compactando. Claro. Querramos o no, se va a seguir compactando. Se va a ir reciclando el suelo. Se va a ir reciclando y el proceso de construcción de vivienda de interés social, media o alta, es en conjunto habitacional. Yo te quiero comprometer porque además con lo que tú nos estás diciendo, pues además tú eres un conocedor de estos temas porque tú empezaste desde gestor de vivienda. Yo recuerdo allá, tú eras encargado de un fideicomiso del Peñón Viejo. Y me ibas a ver en ese entonces como demandante de vivienda, cuando yo era director de vivienda, y se creó un fideicomiso, hicimos una organización, y bueno, ahí están las viviendas, ahí están, sí. Bien o mal ahí están, desgraciadamente no se le está dando el mantenimiento que se necesita, y se van deteriorando. Lo que tú decías, no se previó este tipo de situaciones. Déjame decirte una cosa, tú en la delegación te puede arreglar tu guarnición y tu banqueta, sí, te puede asfaltar, correcto, te puede reparar el bache. En una unidad habitacional no se hacía. Yo lo que creo es que a partir de los ciclos que vienen de gobierno debe de impulsarse, que se establezca en su presupuesto operativo anual el mínimo, lo que se pueda, pero algo direccionado a los conjuntos habitacionales de cualquier índole. Obviamente los de clase alta pues no le piden nada, pero todo lo que es medio hacia abajo necesitan un gran impulso de fortalecer en el POA recursos para... Claro, yo te decía que te quería comprometer porque estamos elaborando en la Asamblea Legislativa, yo soy parte, como tú sabes, de la Comisión de Vivienda. Sí, claro. A que nos acompañes, y es más, voy a proponer en un punto de acuerdo que a todos los diputados integrantes de la comisión que te visitemos, decía yo que tú eres un conocedor del tema, y estamos revisando la ley de vivienda, la nueva ley, sí, la propuesta, para que le eches un vistazo, sí, claro, para que la revises conjuntamente con nosotros, sí, y que salga una ley, una norma adecuada, porque finalmente lo que tú señalas es muy importante. Mira, comento algo que es anecdótico, pero puede ser muy interesante. Ustedes conocen Infonavit Iztacalco. Sí, claro. Infonavit Iztacalco es una unidad emblemática por el tamaño, por 1000 cosas, porque además fue concebida como una unidad tipo que se pretendía revolucionar todo el esquema de vivienda en la ciudad. ¿Qué pasaba con Infonavit Iztacalco? Un lago en medio, lago enorme, fuentes en medio del lago, tipo Chapultepec, que este proceso de fuentes iban a oxigenar el agua del lago, canoas, patos, cisnes, sí, sí, todo eso había en la unidad de Iztacalco cuando se inauguró. Era una belleza. Yo he visto pues fotografías y algunas filmaciones impresionantes. ¿En qué año se inauguró esta? Creo que cumple 45 años este año. Me comentaba la delegada en Iztacalco. En Iztacalco, sí, bueno, sí, pues hay unas fotografías impresionantes, yo te las voy a buscar porque es muy interesante verlas. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en la noche las gentes salían, se asomaban por sus ventanas, agarraban la bolsa de basura y la aventaban al lago. Entonces caía así en el lago. Las bolsas de basura pues se hundían algunas, se tapaban las bombas y se empezó a pudrir el agua. Sí.
el agua que no se oxigena, que no se refresca, se pudre. Sí, sí, sí. Moscos, una serie de mosquitos impresionantes ahí. Los jóvenes salían en la noche a cazar patos, pero ni siquiera se los comían, nada más era para cazarlos, o sea, por algo, así, salían a cazar patos. Sí, sí. Al rato vino un temblor, se abrieron las grietas y todo el agua se fue. ¿Qué piensas de eso? Digo, hay una serie de inconsistencias en el desarrollo urbano de la ciudad, donde tú concibes una unidad como esta, con una mentalidad distinta. Con una mentalidad distinta. Hoy he visto ejemplos, este es un ejemplo, pero trasládate ahora a los ejemplos de Rosario o de los CTMs, donde se intentaba generar en el entorno los espacios de mercado, iglesia y suministrar los bienes de consumo, que a la postre llegan los centros comerciales, desplazan al mercado y dan al traste con ese esquema que me parecía acertado en una ciudad compacta. Claro. En la ciudad de aquel tiempo. El comercio urbano. El comercio urbano. Exactamente. El trueque, la relación entre los vecinos, todo esto. Pero mira, en el Rosario, yo también hice un estudio ahí muy interesante, porque lo pensó un europeo. Fíjate, en el Rosario había, por ejemplo, en el tercer piso, un trenecito de un edificio, el tercer piso que pasaba aquí al segundo piso, y luego aquí, y luego a la planta baja. Entonces tú salías de tu edificio, de tu condominio, de tu casa, sí. Subías un piso, bajabas uno según el caso, y esperabas el trenecito. Te subías al trenecito, te llevaba a la panadería, salías de la panadería, subías al trenecito, te llevaba a tu departamento. Bueno, pues ahora tú ves el Rosario, y esos lugares donde estaba la estación está tapiado, sí, porque se llegaba la gente ahí a drogar, los muchachos, en fin, y pues ya cerraron ahí todo el espacio ahí, es muy penoso. Alejandro de la Vega, muchas gracias por sus comentarios. Andrés Hernández, Mario Valencia, María del Ángel Horta. Vamos a ver unas fotografías, mientras platicamos, unas fotografías que nos hizo favor de traer el señor delegado. Hay unos simulacros en unidades habitacionales, que son las dos primeras fotos, sí. Si las vamos pasando ahí para que la vaya viendo nuestro auditorio. Son simulacros de las unidades habitacionales. También van a aparecer ahí, ustedes lo van a ver, campañas de protección civil, a ver si las vemos ahí como están trabajando en los condominios, en las unidades habitacionales, y también tenemos algunas campañas de salud. ¿Tú también apoyas con campañas de salud? Mira, yo estoy provocando a todo mundo a que voltee a las unidades habitacionales por este abandono de estas dos características, falta de cultura condominal y falta de recursos para el mantenimiento, y he logrado firmar convenios con varias dependencias, una de ellas con salud, donde antes no entraban a las unidades habitacionales y hoy estamos llevando programas de atención médica, el Medibús, para hacer mastografías, análisis clínicos. Mañana vamos a la delegación Venustiano Carranza. ¿Y eso lo haces en coordinación con salud? Con salud, sí, estoy trabajando con todo el mundo. Eso es muy buena cosa, y eso lo estás haciendo en grandes unidades, ¿o cómo las escoges las unidades? Estamos escogiendo las unidades que tienen más de 1000 viviendas. Las grandes. Las grandes. Ya fuimos a Culhuacán, mañana vamos a Venustiano Carranza, fuimos a la zona de Acero de la Estrella, en Iztapalapa, fuimos a Tláhuac, en la zona del lago, precisamente del lago en la Villa Panamericana. Sí. La Panamericana. Porque hay 4 etapas ahí de la Villa Panamericana, primera, segunda, cuarta etapa, sí. Vamos a ir cada semana a una delegación, a una unidad grande. Bueno. Pero déjame decirte un fenómeno en materia de salud. Hemos detectado adultos mayores o personas hipertensas o diabéticas, por eso me interesa crear una política pública, porque la gente que no es detectada, que tiene una enfermedad crónica, ya no sale del departamento, ya no sale de la vivienda porque es un costo en la altura, y hemos encontrado adultos mayores, nos han informado el heroico cuerpo de bomberos, mucha gente nos ha informado que fallecen sentados viendo. Fallecen ahí. Vienen ahí. Y días después lo reportan por el olor. Y entonces, bueno, piensan que hay una fuga de gas inclusive. Sí. Fíjate qué es lo que yo planteo. En la Secretaría de Salud, cuando tú vas a una consulta, un dato que deben diferenciar es entre si vives en una casa unifamiliar o una casa multifamiliar o plurifamiliar, para que haga su registro, todo su historial en función de dónde vive, para identificar qué requerimientos adicionales tiene
para su atención. Eso ya lo platiqué con el doctor Agüed, que es parte de lo que yo creo que debe de ir Queda en la registrado política en una política pública de atención a estas personas, Así especial. es. Y nos encontramos 1000 casos, ¿no? Los discapacitados, en la mayoría de los conjuntos habitacionales no fue diseñado para los discapacitados. No hay rampas, no hay nada de eso. rampa, no hay elevador, obviamente, por los costos. Bueno, mira, en Cupa, tú señalabas Cupa, que es la primera unidad habitacional en México de ese tamaño. Los elevadores pues tienen la misma edad del edificio, se descomponen muy frecuentemente, y me platicaban a mí algunos vecinos de allá. Yo he subido y platicado con personas de tercera edad, que cuando yo le digo, oye, cuando se descomponen los elevadores, ¿qué hacen ustedes? No, licenciado, muchas veces pasa. Entonces tienen un hilo con una canastita, y entonces lo bajan, o sea, 9 pisos, así con con un hilito ahí lo van bajando, para que alguien pase, les vayan a comprar sus medicinas o algo en la tienda, se los llevan a su canastita y luego lo suben los viejitos. Qué impresión, ¿no? Eso pasa ahí, y pasa en otras unidades que hemos nosotros empezado a detectar. Ese primer aspecto lo estamos abordando, y por ello te digo que estoy provocando, porque lo que yo he platicado con el doctor Agüed, y te lo comento, es necesario que la Asamblea Legislativa en sus presupuestos identifique el fenómeno de unidades habitacionales como un segmento que requiere una atención especializada, un rubro especializado, y no que le den más recursos ni a la PROSOC, sin simplemente que Salud establezca un protocolo para unidades habitacionales y sus métodos de atención. Y para hacerlo política pública, este tema. De ahí me salto al asunto de protección civil. ¿De acuerdo? El problema, desde mi apreciación, el asunto que yo he priorizado al llegar a la Procuraduría es el asunto de protección civil, porque la experiencia del 85, que tú la viviste, yo la viví, varios de los que estamos acá, el efecto del terremoto fue a conjuntos multifamiliares, el mayor efecto. Y entonces el método de construcción después del 85 cambió el reglamento. A mí me tocó en la segunda asamblea cambiar la segunda versión del reglamento después de los sismos. Sí, claro. Que además lo hicieron pues mucho más severas las restricciones de la construcción, meter más acero, las especificaciones técnicas mucho más rígidas, digamos. Sin embargo, como la ciudad se vino compactando del 85 para acá, el volumen es tan inmenso, el desgaste del subsuelo es tremendo, el agua y el todo, agrietamiento, estar sacando agua, tu riesgo aumenta, y eso te lo dice cualquier técnico. Entonces la ley de propiedad en condominio establece que cada conjunto habitacional debe de crear 4 comités, el de protección civil y seguridad, el de cultura, el de deporte y el de medio ambiente. Yo hoy le estoy dando prioridad al de protección civil, porque además los acontecimientos nos dan la razón. Traemos, desde que yo llegué ahí, como 15 sismos. En marzo yo llegué, ya llevamos como 15 sismos. Sí, de veras. O sea, bueno, ha sido creo que ayer fue uno, ¿no? Ayer fue a las 7 de la mañana, exactamente. 7 y fracción. Pero ya traíamos un ciclo de sismos. Oye, eso los expertos dicen que es más o menos bueno, porque se va liberando energía. Mientras esté liberando energía, pues no debemos de preocuparnos mucho, porque se junta la energía como una express, y sí vamos a bailar un poquito. Es la mayor preocupación, y lo decía en el reportaje, aunque yo veo que hay una mejor respuesta hoy que antes. Sí. La gente no sabe con precisión qué hacer. Entonces lo que estamos haciendo es constituir comités de protección civil en las unidades habitacionales, después hacer el plan de protección civil del conjunto, y después llegar al plan familiar de protección civil, para que el discapacitado, el niño, la madre, el padre sepan qué hacer cuando se da no solamente un sismo, sino tienes otra siniestralidad en departamentos, es fuga de gas, flamazos por fuga de gas y explosiones, y también caída de muros. Es lo que nos refleja el informe de bomberos. El informe de bomberos nos dice que hubo el año pasado 1,700 siniestros en departamentos de conjuntos habitacionales. Entonces ahí estamos haciendo énfasis, y queremos, ya estamos capacitando a los primeros comités ya llevamos 200 unidades capacitadas. ¿Cuántas unidades hay en la ciudad? Nosotros calculamos que son 8,000. Ah, caray. 8,000. Pues te falta un buen. No, te falta Llevas 200. Llevamos 200. Pero ahora, lo que yo concibo como cultura condominal, ya no parte solamente de la relación condómino-administrador, condómino-condómino, sino todo esto, cultura de la protección civil, ahorro del agua,
reglas de resolución pacífica de conflictos, evitar la violencia de género o contra las mujeres, que es también es otro tema, ¿eh? Traemos 500,000 mujeres violentadas en unidades habitacionales por su pareja. ¿Es más frecuente en las unidades habitacionales la violencia familiar? No es más frecuente, sino es más compacto el número, ¿no? Y más escandaloso, porque se entera todo el mundo, lo difunden, y también hemos encontrado... Es una parte también de la discriminación a la mujer, porque los vecinos, no solamente que le pegue el marido, sino que la vergüenza, ¿no? También que le pegue el marido. No, y además la mujer... o al revés, que te pegue la mujer a ti, fíjate la vergüenza que da, sería peor. No, pero además la mujer, su horario de trabajo, la atención a la familia y después a atender la asamblea condominal. Ándale, también. Es decir, son 18 horas de una mujer que tiene que atender todo en el conjunto habitacional. ¿Es mayor el porcentaje de mujeres, digamos, que se representan a los vecinos en condominio, que los hombres, o es igual? Casi va parejo, ¿Ah, sí? Va en una tendencia de crecimiento el de participación de mujeres. La queja, no, va creciendo el de mujeres. Sí. La queja condominal ya está por encima las mujeres de los hombres. A ver, vamos, hay algunos, parte de nuestro auditorio que tiene preguntas para ti, pero antes que nada, Sergio, ¿qué opinas tú de todo esto? Bueno, yo celebro el nombramiento de procurador en la cartera que ocupa, porque si usted me lo permite, usted es producto de la revolución democrática de esta ciudad, y es importante que una persona que viene trabajando desde la izquierda, desde ser un líder social comprometido, pues ahora sea gobierno. Porque es todo el compromiso que tiene. Así es, y porque ahora, entiende... Ahora te reclama, o sea, no es lo mismo que ser borracho que cantinero. Tú fuiste borracho, ahora eres cantinero. Entonces es lo mismo, ¿eh? Así es. Pues sí. A mí me pasó al revés. Sí. Entonces, pues lo felicito en serio, eso creo que le hace muy bien a esta ciudad, que la gente conozca, que sus gobernantes conozcan las problemáticas. Y bueno, yo le quisiera comentar que en la parte jurídica, el andamiaje jurídico y legal, también hay muchas cosas que hacer desde la Asamblea Legislativa, porque actualmente los constructores o las inmobiliarias son los que redactan los reglamentos o las reglas en los condominios, en los que se establecen los nuevos. ¿Ahí qué hay que hacer, diputado? Bueno, esa sería una pregunta, ahorita tratamos de contestarla aquí, y vamos a lo más importante, que son las preguntas de nuestro auditorio. Don Apolinar nos pregunta, ¿qué pasa con las unidades habitacionales que ya rebasaron o que están por rebasar su vida útil? Cuando ya me imagino que tienen más de 40, 50 años, ¿hay un plan? ¿Hay muchos en esta situación? ¿Cuántos son? Esa es una pregunta. La otra, buenas noches, nos lo pregunta Susoca 33. Buenas noches, ¿cómo se puede sancionar a los condóminos que no pagan mantenimiento? ¿Cómo nos pueden ayudar? Gloria Silva, vivo en un condominio horizontal, es difícil registrarnos como asociación. ¿Qué sucede legalmente cuando un condominio destruye o invade las áreas comunes de la unidad habitacional en donde se vive? Es muy frecuente también, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando un condominio construye en su departamento o invade de la superficie de otro vecino? Y bueno, algunas cosas, hay algunos vecinos de las plantas bajas que de pronto hay un muro y quieren hacer una recámara de 2 recámaras, y dicen, no, pues aquí le tumbo, que yo nomás soy uno, y entonces tumba, hizo un muro de carga, ¿no? Y ya se empezó a cuartear todo lo de arriba. ¿Qué opinas de las preguntas? Mira, me parece que esto es parte del problema de la cultura condominal, todas estas preguntas. Sí. Entonces, en principio no hay un programa de contingencia para atender la caducidad de un conjunto habitacional, no lo hay. El día de mañana vamos a realizar un foro en la delegación Cuauhtémoc, precisamente para analizar 2 cosas de los conjuntos de habitaciones de Cuauhtémoc: la situación de riesgo y la situación jurídica, pensando en que de ahí se derive un análisis más completo de toda la ciudad, de todos estos conjuntos que ya porque un día se van a caer esos edificios. Un día pueden sufrir un siniestro. O los tendremos que tirar por viejos. O los tienes que modificar, y no hay como en el caso de algunas ciudades de Europa, donde se han hecho ese cambio generacional de los conjuntos. Claro, pero además hay un fondo que ellos van aportando, que digamos, ¿qué va a pasar dentro de 50 años? Que tengamos que derrumbar este edificio y construir otro. Y tienen un fondo que lo van incrementando para que cuando llegue la generación que viene, que seguramente serán los hijos o a la gente que vende el departamento, porque finalmente un departamento viejo vale poco porque no tiene futuro, pero un departamento viejo que tuviera un fondo, un fideicomiso o lo que sea, para quitar ese edificio y subir, porque además
Nosotros, ¿de qué somos dueños en un condominio? Pues una parte proporcional del terrenito, ¿no? Es muy pequeñita. Muy pequeñito, la ¿no? participación. Luego noto otras cosas en los comentarios. Sí. La falta de información de lo que puede hacer la Procuraduría Correcto. y lo que marca la ley. En el caso de invasiones de áreas comunes, de áreas verdes o de modificación de la estructura del edificio, hay un procedimiento en la Procuraduría que implica una sanción para aquel que lo comete y puede también fincársele una responsabilidad de orden penal. Entonces, ¿ahí qué recomendamos? ¿Por daño en propiedad ajena? Por daño estructural a la vivienda está contemplado en la ley y tiene un fincamiento de responsabilidad que puede parar en la cárcel la persona o puede ser sancionada económicamente. ¿Y tú les ayudas ahí? Nosotros iniciamos el procedimiento, hicimos un convenio con el INVEA para que también verifique lo que tiene que ver con invasiones a áreas verdes o comunes y de ahí derivamos la queja para sancionar o en su defecto canalizar a la autoridad que corresponde. Entonces eso pueden recurrir ahí con nosotros para abogados tú que les apoyan? Tenemos un área, somos una especie de contencioso. Es todo un procedimiento como lo marca el contencioso administrativo, donde desarrollas una queja, que es un juicio, y termina con una resolución. A ver, hagamos un supuesto, digamos. Yo vivo en un condominio, no quiero pagar mantenimiento, este condominio somos 30 vecinos, 30 departamentos, y yo no quiero pagar. Y les digo, señores, háganle como quieran, no pago. Y van y me acusan contigo, ¿qué haces? Le hacemos una queja. ¿Correcto? Administrativa, citamos a la parte, la primera parte a mí. es sí, a ti, te cito, ajá. Te invito a conciliar y que pagues tus... Y no voy. No vas, te sancionamos con una sanción de carácter económico. Administrativo. Económico que puede acreditar hasta una sanción de arresto. Caray. Oye, ¿y eso me lo va a cobrar la tesorería o quién me la cobra? Sí, te lo cobra la tesorería. Y entonces, ya con todo el procedimiento. Reglamentado entonces, en la ley. O sea, sí tenemos algunas herramientas. Ya tienes dientes, digamos. Sí, no los que se quieran, porque creo que la Procuraduría en el no fondo lo que se requiere. No lo que se requiere, pero además la Procuraduría en su visión de ombudsman, esta parte se la adicionaron y ahora hay que aprovecharla para fomentar que la gente se comprometa a resolver sus problemas. ¿Cuánto puedes multar? Digo, en este ejemplo que yo lo estoy poniendo de ejemplo, digo, y esto es para que nuestro auditorio y para donde se quede en YouTube, la gente sepa qué hacer, porque finalmente hay muchas unidades habitacionales que se quedan sin agua, se quedan sin luz, se quedan sin elevador, se quedan sin portero, porque toda la gente no paga mantenimiento, o sea, mucha gente no quiere pagar. Y tú que eres una autoridad y que es fácil recurrir a ti, pues no conocen este tipo de... Veo que no, la gente no lo conoce porque el alcance de la Procuraduría en términos de difusión es menor. Claro. Entonces estamos haciendo esto de protección civil y otras cosas para provocar que la gente también se informe a través de internet, vea el portal, cheque la ley, se haga de ella. Una persona que incumple con una morosidad tiene o que pagarla con la carga de que no ha venido pagando y en su defecto puede tener una sanción en primer momento hasta de 50 veces el salario mínimo. Okay. Y puede ir incrementándose hasta un límite, a un tope, pero de entrada 50 veces el salario mínimo ya, es una cantidad que a la gente le duele. Mucha gente, antes tenemos más o menos de las quejas que nos llegan por morosidad en el pago, 30 o 40% llega a la conciliación. Dice, ya no quiero problemas porque se puede después volver en un juicio de carácter administrativo hasta un juicio de orden civil esto. O sea, tú sabes cuándo empiezas la queja, pero no sabes cuándo la paras. Entonces mejor llego y pago. Entonces cuando le haces conciencia de todo esto, le explicas, captan y se llega a algún acuerdo. Sí hay un fenómeno, hay un encono en los conjuntos habitacionales muy grande, un encono que se gestó por estos fenómenos que ya señalamos al principio. Mucha fricción personal, mucho roce, mucha violencia a veces y cuesta mucho trabajo conciliarlos, reparar el tejido social en los conjuntos habitacionales. Poner ungüento a las heridas. Por eso es importante la concepción de una política pública hacia unidades habitacionales. O sea, no es un problema aislado. También atiendes unidades habitacionales de clase media alta. De clase media. O sea, y sí recurren a ti. Sí, claro. Encuentras de todo. De la gente más rica que vive en departamentos de 300, 400 metros con todos los servicios, hasta el más humilde que vive
en Iztapalapa. En de Fivideso. En de Fivideso. O del INVI bueno, ahora. Ahora del INVI, bueno, sí, Fivideso lo empezamos a construir y luego fundamos el INVI. Tú recuerdas también que hicimos aquella mesa enorme de líderes sociales para crear una política distinta y crear el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que ahora es el famoso INVI. Bueno, Alejandro de la Vega nos dice, excelente tema, muchas gracias. Gracias, Alejandro. A Mauri, felicidades por el programa, siempre con temas útiles para la ciudadanía. Saludos al diputado y al señor procurador social del Distrito Federal. ¿Nos quieres comentar algo? Sí. Bueno, se suspendió la norma 26, porque muchos desarrolladores pues estaban desarrollando vivienda más cara, que no precisamente de interés social, amparados en esta norma. Esa norma, pues eran facilidades administrativas para no pagar ciertos impuestos, en atención a que decían que eran unidades de interés social hasta cierto límite, y de pronto decíamos, yo te voy a vender el departamento en tal tope, pero por abajo del agua me das todo el dinero restante para que entremos en el programa de facilidades del gobierno de la ciudad, no ponemos ciertos cajones de estacionamiento, no ponemos ciertas situaciones, y entonces le damos la vuelta a la ley. Siempre ha habido ese tipo de cosas. Lamentablemente era una buena norma, mal supervisada, manipulada, y pues tenemos que se van haciendo más ricos los ricos y los pobres pues no tienen vivienda. No tienen vivienda, ese es el problema, ¿verdad? Amigas y amigos, por favor, escríbanos, aprovechemos la presencia del señor Procurador Social del Distrito Federal, Alfredo Hernández Raigosa. No se vayan, volvemos en unos segundos. Bueno, pues estábamos comentando con el señor Procurador que qué pasa cuando se deterioran las unidades habitacionales. Fíjate que a nosotros nos pasó mucho, y sobre todo, por ejemplo, unidades importantes cerca de la universidad, que hay estas famosas celdas de cimentación, que son como unas especies de cajones abajo, que tienen cierto peso cada una de estas celdas, y cuando un edificio se va inclinando hacia la izquierda, por ejemplo, pues le puedes tú poner arena o inclusive inundar la celda de cimentación del lado derecho para que pese más y el edificio se vaya enderezando. Pero de pronto se inundan todas las celdas de cimentación hace muchísimos años, se van oxidando el acero. El acero, cuando se oxida, pierde su flexibilidad, pierde su resistencia, y el concreto armado no es otra cosa más que cemento y acero conjuntamente, por eso se llama concreto armado. Lo que resiste el acero son las tensiones, y lo que resiste el cemento son las presiones. El concreto armado resiste tensiones y presiones. Cuando se oxida la varilla, cuando la varilla se oxida, pierde su elasticidad, y entonces cuando hay una tensión se puede reventar y pierde su resistencia el concreto armado. Bueno, yo me encontré en aquellos años, que tú eras líder social, que había ya muchísimas unidades con las celdas de cimentación deterioradas, y yo me quedé con varios peritajes que los peritos responsables de obra decían, y es un riesgo porque está oxidado el acero, pierde la elasticidad y tenemos que reestructurar las celdas de cimentación. Los vecinos, pues como no tienen este fondo, como tú dices, pues no hacen nada. Las autoridades, como son unidades habitacionales, terreno particular, no se meten. ¿Qué hacer, Procurador? Yo creo que ahora hay una fórmula que yo estoy proponiéndole a los administradores y a los comités de vigilancia y a los condóminos, porque también hay que reconocer que muchas unidades no están constituidas en el régimen condominal. Sin embargo, hay que asesorarlas. Para que se creen. Para que se creen. Yo les estoy proponiendo a todo mundo que elaboren su petición a las delegaciones, al gobierno central, en este ciclo antes de noviembre. ¿Para qué? Para que las delegaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Propiedad en Condominio, puedan presupuestarlo y calcular algunas cosas, no todas, en el POA, en el Programa Operativo Anual de cada delegación o del gobierno, que permita ir empezando a destinar algunos recursos, tanto para las situaciones de riesgo como esta que tú señalas, como también para el mantenimiento de los conjuntos habitacionales. Ya varias delegaciones ya destinan recursos a las unidades habitacionales, pero siempre estaban con la zozobra de en qué momento estaba
mal destinado el recurso y les fincaran una responsabilidad. No hay Sí, eso. porque se meten en las cosas particulares, supuestamente. En cosas particulares. Ahora con la modificación que se hizo por la Asamblea Legislativa, Se puede meter. ya pueden entrar. Sabemos que el volumen de unidades habitacionales es imposible que entres a todas. 8,000, imagínate lo que 8,000. nos acabas de decir. Entonces, pero lo que sí creo es que las delegaciones ya lo orienten con claridad a cuáles son las prioridades y no solamente de rebote, que es con lo que se está haciendo actualmente. Y digan, bueno, hoy es prioritario aquí dar mantenimiento a este edificio, pues vamos a dárselo, vamos a tenerlo y no dejarlo en el vacío. Entonces estamos proponiendo, con esta red que estamos creando de comités de protección civil, que todos dirijan a las delegaciones su petición, ahora sí su carta de Reyes Magos, pero para que las delegaciones calculen en el POA un recurso para ello. Y segundo aspecto que estamos viendo con obras del gobierno del Distrito Federal es hacer un programa de diagnóstico de los conjuntos habitacionales que tengan riesgo, porque tampoco hay quien te haga el diagnóstico. O sea, Protección Civil no los ha hecho tradicionalmente. Obras empezó a hacer diagnóstico y dictamen que tenga un sustento jurídico el dictamen, porque como tú bien lo decías, podemos revisar, pero si no hay un dictamen técnico de que hay riesgo, pues nadie te hace caso. Entonces, todo lo que planteamos nosotros es con obras y con Protección Civil, empezar a trabajar diagnóstico técnico en los conjuntos donde se cree, cuando la gente te pide que siente que hay daño. Con un dictamen. Bueno, pues se me está ocurriendo, procurador, que pudiéramos tener, pues digamos, cada determinado tiempo contigo o con la gente que tú nos determines, a lo mejor nos mandas tú a un segundo de a bordo de la Procuraduría para que esté, digamos, dándonos un espacio en ciertos programas de 10, 15 minutos para platicar con los vecinos sobre este tema tan importante, porque estamos hablando de que el 45%, según las cifras del procurador, vive en condominios en la Ciudad de México, entre 40 y 45%, imagínense ustedes. Mario Mondragón, ¿qué procede legalmente cuando un condominio destruye? Ya lo comentamos. Félix C. Díaz Perucho, felicidades, Félix, qué gusto saludarte por este medio, hace mucho no nos vemos. Qué gusto que estés enlazado con nosotros. Dice, los de Plateros, estos ahí en cerca de Álvaro Obregón, esa es la dirección de Álvaro Obregón, en Plateros han solicitado intervención de la PROSOC y hasta la fecha no ha habido respuesta. ¿Hasta cuándo nos reciben? Denos una cita, señor procurador. Luego, Jorge Cervantes, en Tláhuac, en la unidad habitacional Villa Centroamericana, varias viviendas afectadas están afectadas. Varias viviendas afectadas están afectadas. Pues sí, compañero Jorge Tocayo, yo no conozco un Jorge tonto, pero no es el caso, pero finalmente dice, las viviendas afectadas están afectadas, seguramente aquí hubo un teclazo. Y dice, daños en Villa Centroamericana, en riesgo sus vidas y la ayuda y la supervisión. ¿Hasta cuándo? Rescatemos Tláhuac. Sí, yo creo que este problema se presenta en muchas unidades de las que se construyeron de los 70 para acá. ¿Recuerdas toda la zona de grietas de Iztapalapa? La zona de grietas. Hay una zona ahí que está cambiando, que ¿cómo se llama? Que hay una falla. Es una falla, es una transición, le llaman, es una zona de transición, porque de un lado está rocas y del otro lado pues está otro tipo de subsuelo, entonces se mueve. Era como un lago. Bueno, yo creo que estos comentarios, yo podría, si me das los datos, nos ponemos en contacto de inmediato mañana con ellos para darles una cita, platicar con ellos, explicarles lo que estamos haciendo, y de antemano les digo que lo que le corresponde a la Procuraduría Social, vamos a hacerlo. Lo demás tendremos que también hablar con las demás entidades del gobierno, estoy trabajando para ello, porque un poco la Procuraduría como que se quedó chiflando en la loma, ¿no? Porque no había una concatenación, sí, un ligue con las demás autoridades por este fenómeno. Le vamos a pedir a Félix Díaz Perucho nos mande su teléfono por este mismo medio o algún correo, para yo en este momento se lo entrego al señor procurador para que estén en contacto contigo y que puedan pues tratar de tener una reunión lo más pronto posible. Hay muchas unidades con problemas específicos. El año pasado que andamos en campaña, visitamos una unidad Solidaridad, allí en Calzaño Zaragoza, y nos decía la gente en esa reunión que se inundan cada vez que llueve porque hay un vaso regulador a un lado, y creo que liberan el agua y se inundan completamente hasta 1 metro de altura. Sí, el problema de todo lo que es la zona del Salado, en el Salado tienes un vaso regulador y el otro que está ligado en lo que es la Cabeza de Juárez. Sí.
Cuando tú tienes un derrame de agua, no de Iztapalapa solamente, sino de otra delegación, se recurre a abrir la válvula para desaguar y termina lastimando. Apenas recientemente se lastimó la unidad Vicente Guerrero. El gobierno está atendiendo a la población ahí, pero en otros años ha sido Solidaridad, Concordia, El Salado, pero en otros años fue Ejército de Oriente Iste, la que está sobre Calzada Ignacio Zaragoza. Se construyeron unas grandes lumbreras, se modificaron el sistema de operación, ha bajado mucho la incidencia de la inundación ahí, porque se hicieron trabajos, pero falta mucho porque esto está asociado con el problema general del Gran Canal y el desagüe de la ciudad, que está en contrapendiente, ¿no? Y que se ha estado trabajando con el emisor. Hay que estar bombeando. Bombeando. Primero tenemos que estar bombeando el agua para traerlo a la cuenca. Y una vez que se surte el agua, el drenaje lo tenemos que bombear también para sacarlo de la cuenca, por los contraniveles que nos señalas. Decirte que ahí en esa zona, pues ahí yo vivía, cerca de esa zona vivía, pues me tocó jugar fútbol. Claro. Entonces toda esa era una zona acuosa, era el Salado, era parte del vaso de ¿Y no Texcoco. practicabas natación ahí cuando llovía? No, sí, prácticamente, ¿no? Cuando llovía. Así es. Bueno, a mí me tocó visitarte todavía cuando estabas en Líder Social ahí, y sí había, cuando llovía se inundaba. Sí, inundaba. No, ya no, ahora ya no, ¿verdad? Ya no es tan agudo, sí sigue siendo grave en algunas partes, pero ya no es tan agudo como en aquellos tiempos. ¿Qué dramático. tiempos, ¿verdad? Me acuerdo también que tú, cuando estabas de diputado, nos tocó trabajar juntos el tema de los cilindros de gas, ¿te acuerdas? Yo en aquel entonces estaba en Profeco. En Profeco, sí. Y obligábamos nosotros como Profeco a las empresas gaseras a cambiar los tanques de gas, a reponerlos, porque los tanques de gas tienen una vida útil determinada, y si no se cambian periódicamente, estos tanques se vuelven peligrosos, son unas bombas de tiempo, y son 20 kilos de gas. Cuando te va bien, porque no te daban en aquellos entonces tampoco los 20 kilos, que traían 15, 17 14, kilos, ¿te acuerdas? Sí. Hicimos visitas a los camiones. A los camiones, y los deteníamos, nos los llevábamos al corralón y los inmovilizábamos por no tener 20 kilos de gas, porque es lo que estás tú pagando. Te daban 17, 18 kilos y bien te iba. Bueno, dice, ¿por qué no extender el programa Olin Callan para reparación de viviendas afectadas por sismos o fallas geológicas? ¿Qué es eso? Es un programa social que tiene la Procuraduría Social que destina algún recurso para mantenimiento de unidades, pero es un presupuesto muy menor. Muy modesto. ¿Cuánto tienes de presupuesto? Estamos como en razón de 70 millones de pesos. O sea, son una cantidad donde le puedes destinar solamente 600 pesos a cada departamento. No, pues con 600 pesos ni la pintura. Ni la pintura. Entonces, sí se hacen trabajos, sí se avanza, pero no alcanza. ¿Qué es lo que estoy planteando en este caso? Sí. En el marco de lo que estoy señalando de la política pública, los entes federales que construyeron vivienda en el Distrito Federal deben de destinar algunos recursos para el mantenimiento de sus conjuntos, lo que es Infonavit. Fíjate que yo se lo propuse tanto a Infonavit como al INVI. Sí, claro. Pero cuando les digo eso, haz de cuenta que le estoy yo diciendo una grosería. Sí. Pusieron, no, pero ¿cómo cree usted, diputado? Bueno, perdón, me equivoqué, pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué no? O sea, porque finalmente si tú estás construyendo, tienes que darle a lo mejor peso por peso. Pero sí, peso por peso. Que digamos un paripeso. A ver, condómino, tú pones un peso y vamos hablando de un fondo en donde el gobierno te ponga un peso y vamos nosotros teniendo un fondo para atenderlos. Y no se nos caigan prematuramente los edificios. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Claro. Pero además, el problema de la ciudad es que una gran cantidad de viviendas fueron construidas por organismos federales. Sí. Muchos. Claro. Y entonces lo que nosotros decimos, no es que estén haciendo una concesión gratuita, sino es una compensación a que se construyó la vivienda y que la concepción de que eran propiedad privada, no calcularon decir, bueno, vamos a generar un fideicomiso, un esquema bipartita para poder generar mantenimiento. Pero no se siquiera la visión de tener una cultura distinta de los condominios, o sea, porque finalmente si no le estamos dando las herramientas, si no educamos, si no damos un manual, un reglamento, ni siquiera se lo dimos, como tú bien lo decías, pues ¿qué esperamos que la gente, después de venir de su terrenito, llegaba a un condominio y dice, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Ni siquiera lo elemental para poder cambiar la cultura, ¿no? Bueno, pues entonces ya sabemos lo que es Olin Callan, no sabía que bueno, pues es un programa interesante
muy modesto, que hay que fortalecerlo. Dice, ¿valdría la pena que nos dejaran los datos de la autoridad competente para que podamos comunicar con ustedes? ¿Ustedes tienen consulta por teléfono? ¿Tienen ustedes alguna, un call center? ¿Nos los puedes dar? ¿Tienes algún teléfono? Sí. Y a ver si lo podemos estar pasando ¿tienes forma de pasarlo en la pantallita, Raúl? Ok. Mira, es 51 28 52 13, 51 28 52 14 al 18. Es un call center que se reciben ahí las llamadas, se atiende y se puede comunicar la gente ahí para estarle asesorando, darle sus citas. Y bueno, estamos a las órdenes de ustedes también. Nosotros tenemos una página permanente que es www.tudiputado.tv. Ahí ustedes pueden llegar a esta página y estamos nosotros a sus órdenes. Si tienen ustedes alguna duda, nos pueden inclusive consultar los teléfonos de las autoridades. Nosotros ahí vamos a poner a alguno de nuestros ayudantes que a veces no hace nada y que les estamos ahí, nos están ayudando. Les hacemos eso como que les pagamos. La mayoría no les pagamos nada, la verdad es que son amigos de hace muchos años que nos vienen a ayudar aquí porque tienen el interés social de estar coadyuvando con las autoridades y también con la gente para hacer cosas positivas para la comunidad. Sergio. Bueno, tiene mucho que hacer en adelante la Procuraduría porque si bien se encarga, digamos, de normar ahí las relaciones sociales y del mantenimiento, el problema de las unidades habitacionales a futuro en relación a su construcción se va a convertir en un verdadero problema. Es decir, sí necesitan enfocar una política pública de demolición de edificios y reconstrucción de los mismos. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Yo aprecio por eso la oportunidad, Jorge, te agradezco que... No, es un espacio tuyo, que me hayas invitado porque... Digo, yo hago mi actividad, mi trabajo, pero es muy difícil comunicar lo que sucede. Y entonces hay una conclusión que no hay que dejar de lado. Mucha gente dice, la Procuraduría Social no sirve para nada. También te lo dice. Eso yo lo reconozco porque pareciera que su alcance es menor. Pero estamos atendiendo, digamos, yo hoy tuve una reunión con 200 unidades habitacionales que les entregamos su constancia. En el volumen no se notan. ¿Constancia de qué? De constancia de curso para administradores. ¿Y ese curso ya te permite ser administrador o qué? No, lo que te faculta ser administrador es que te elijan en una asamblea debidamente reconocida por la Procuraduría Social. ¿Y tú los asesoras para hacer esas actas? Efectivamente, y ese es para administradores que son condóminos, y hay otro procedimiento para administradores profesionales claro, que esos requieren una especie de certificación mediante un examen, no de oposición, pero un examen de conocimientos. Si yo quiero ser un administrador profesional para administrar, digamos, el Rosario o alguna de estas cosas, tengo que pasar un curso contigo y tú me acreditas el certificado para que me puedan contratar como administrador profesional. Si soy un administrador vecino de ahí, no necesito nada más que me elijan. Y tu curso. Necesitas un curso para que nos preparas. Un curso que damos nosotros de cultura condominal, que lo estamos afinando precisamente porque ahora consideramos que protección civil, seguridad pública, todo esto que hemos señalado debe de ir incorporado ya una nueva relación entre los condóminos y el administrador llamado cultura condominal en ciernes, pues porque desde mi apreciación no existe. Sí, si les parece, vamos aquí a comprometer, por aquí estaban, ya nos vamos, pero antes de irnos yo quisiera que Consulta a tu Abogado tuviera unos anuncios que, aparte de meter el globito de Tu Diputado TV, vamos a hablar también de los teléfonos de la Procuraduría, condóminos, tienes problemas, algún tipo de anuncio, y lo vamos a estar pasando aquí en internet, en nuestros programas, lo hacemos conjuntamente con tu área de comunicación social. Si me permites, puede venir alguno de mis subprocuradores que maneja cada área para que especifique más temas en lo particular de lo que estamos haciendo. Le voy a pedir a Consulta a tu Abogado que se invite al señor subprocurador, que estemos prácticamente en cada programa nuestro ya dando los teléfonos, invitándolo, porque yo creo que es una cosa muy buena. Estamos hablando del 45% de habitantes de la ciudad que viven en condominio. Entonces, imagínense ustedes, tenemos una procuraduría que nos puede apoyar, pues no hay que desaprovecharla. Yo le quiero agradecer mucho, señor procurador. ¿Cuáles serán tus comentarios finales y repetir tus teléfonos, por favor? Mira, yo te agradezco mucho a todo tu equipo. Yo quiero invitarlos a que
todos los que vienen en régimen condominal conformen sus comités de protección civil como regla número 1 de seguridad personal y de familia. Nos conviene. Yo los invito a que llamen al 5128-5213 al 18 y les voy a dar... Ya está Ahí corriendo. está corriendo. Ya está Y les voy a dar mi correo, es prosoc.df.gov.mx, es el personal. Ahí cuando ustedes quieran comentar algo al señor procurador, pues él los lee personalmente, y también les puede contestar personalmente si le dicen ustedes algún problema que tengan. No se vale pues decir cosas feas, porque luego también a mí me están llegando algunas cosas que cuando llegan los leo, ¿te acuerdas que el otro día me dijeron hasta la despedida y lo leí? Y luego se aguantan, porque sí les contesto también. Amigas, amigos, muchas gracias. Le voy a pedir a Sergio nos comente las actividades que tenemos en el módulo, rápidamente. Claro que sí. Salud visual, martes de 12 a 5, salud dental, martes y jueves de 3 a 6, taekwondo, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo, martes y jueves de 9 a 10, zumba, miércoles de 10 a 11, guitarra, jueves de 4 a 6, asesoría en materia de inmuebles, hay que hacer previa cita, asesoría jurídica, orientación, gestión y gestiones ciudadanas, lunes a viernes de 10 a 7 de la noche. Lupita Ramírez, muchas gracias. Ella nos dice felicidades, es el único que nos toma en cuenta. Gracias, Lupita. Nos vamos. Hasta la próxima, amigos. Esto es Tu Diputado TV.